Continuamos con el tema, hablando de los linfocitos. Es muy poco lo que hay que decir porque ya los hemos visto con mayor detalle en el tema de sistema inmunitario, ¿no? Aquí vemos dos linfocitos, son células relativamente pequeñas, un poco más grandes que los eritrocitos, comparen. Tienen un núcleo bastante grande, prácticamente abarca toda la célula. Acá se ve un pequeño ribete, ¿no? de citoplasma. Con la microscopía electrónica vemos, sí, que tienen un núcleo bastante grande y granulaciones, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos decir de los linfocitos? En general, los linfocitos T o células T participan en la inmunidad mediada por células. Vale decir que en la reacción inmunitaria, estas células son las que participan activamente. En cambio, las células B tienen a su cargo la mediación humoral, ¿sí? Entonces, es la inmunidad humoral también se llama. Las células B cuando se activan, o linfocitos B cuando se activan, se transforman en plasmocitos, o también células plasmáticas, así se llama. Y estas células plasmáticas tienen a su cargo producir anticuerpos, que son proteínas, ¿no? Que facilitan la fagocitosis. Por lo tanto, a esto se llama inmunidad humoral. Bien. Los monocitos, aquí estamos viendo, suben estos extendidos. Son células grandes, muy grandes, ¿sí? Y presentan un núcleo también grande. Y por lo general, esta es la forma típica del núcleo, ¿no? Con una escotadura en forma de un riñón. Ahí vemos la microscopía electrónica, la cantidad de gránulos que tiene. Ahí está el núcleo, ¿sí? El monocito. ¿Qué decimos del monocito? En la circulación su función no es significativa, o sea que no hacen nada mientras circulan. Pero estas sí tienen esa capacidad de poder emigrar del interior de un vaso hacia el tejido conectivo. Y en el tejido conectivo se diferencian en macrófagos, cuando son estimulados, cuando hay algún conflicto, ¿sí? Se convierten en macrófagos, que son células altamente fagocíticas. Entonces, hay ciertos macrófagos conocidos como células presentadoras de antígenos, que esos también los hemos visto ya en la parte de inmunitario, ¿no? Otra característica que tienen los macrófagos es que cuando no pueden destruir a un determinado antígeno, entonces estos se fusionan entre sí y forman lo que se llama las células gigantes multinucleadas. Bien, ahí estamos viendo, ¿no? La migración, cómo están saliendo por un orificio que están entre las células endoteliales, están saliendo hacia el tejido conectivo, que realmente es ahí donde cumplen su función. Bien. Las plaquetas, que son los elementos formes, aquí estamos viendo las plaquetas, ¿no? O también llamadas trombocitos. Acá vemos una plaqueta. Y al final, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de citoplasma de unas células grandes que se encuentran en la médula ósea. Se llaman los megacariocitos. Estos megacariocitos entonces fragmentan su citoplasma y estos pedacitos de citoplasma, ¿sí? Entran a la circulación para constituir lo que se denominan las plaquetas o trombocitos. Aquí estamos viendo un esquema de una plaqueta que, como verán ustedes, las plaquetas tienen formas de una lenteja, son en forma de disco. Aquí está partido el disco, ¿no es cierto? Donde podemos ver el interior, el contenido. Presentan un citoesqueleto muy interesante porque en todo alrededor, en la parte periférica de la plaqueta, se encuentra un grupo de microtúbulos, ¿no? Rodeando así el disco. Y en la parte central se encuentran gránulos y algunas organelas más, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí vemos los microtúbulos, aquí algunas organelas como mitocondrias, retículo endoplásmico, algunas inclusiones, etcétera, ¿no es cierto? Vean ustedes otro detalle. Miren esta especie de rajaduras, ¿sí? Estas son aberturas que son a veces bastante profundas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Que tenemos aquí lisosomas, sí, hay lisosomas, sí, hay los gránulos delta, los gránulos alfa también encontramos, sí, ahí está la membrana plasmática.
Bueno, vamos a ver todo esto, ¿ya? Características de las plaquetas. En la zona periférica encontramos los microtúbulos, que son parte importante del citoesqueleto. En la zona estructural, también llamada, bueno, encontramos acá un sistema de túbulos, el hialómero, ¿no? Y también encontramos filamentos de actina. O sea, esta estructura, que juntamente con los microtúbulos van a formar el citoesqueleto de la plaqueta. En la zona de las organelas, como les comentaba, están los gránulos alfa, ¿sí? Que contienen fibrinógeno, que es una proteína inactiva que cuando se activa, si vale la redundancia, forman el fibrinógeno, que es una proteína muy importante para la formación del coágulo. También existen dentro de estos gránulos factores de la coagulación, ¿no? Son los factores plaquetarios de la coagulación. Encontramos el plasminógeno, que este es una enzima que cuando se activa disuelve a la fibrina, ¿sí? Disuelve a la fibrina. Es un proteolítico. ¿Ya? Y también encontramos el inhibidor del plasminógeno, que controla la acción de la plasmina o del plasminógeno también, ¿no? En los gránulos delta encontramos adenosín difosfato, adenosín trifosfato, serotonina, histamina, que son mediadores químicos, ¿no? Son vasoactivos. Y en los gránulos lambda, que son lisosomas, encontramos enzimas hidrolíticas. Bien. Entonces, hay una zona donde están las membranas. Encontramos el sistema canalicular abierto, que es este al que me refería. Miren, este sistema canalicular abierto. Y también tenemos un sistema tubular denso, que son estos. Ahí está, ¿no? El sistema tubular denso, que tiene la característica de almacenar calcio, calcio iónico. Es importante el calcio, ¿sí? Para varios procesos metabólicos donde participan las plaquetas. Funciones de la plaqueta, de las plaquetas. Limitan una hemorragia al adherirse al revestimiento endotelial de un vaso sanguíneo dañado. Se adhieren, miren las plaquetas, se adhieren al revestimiento endotelial de un vaso sanguíneo dañado. En una primera instancia, la agregación plaquetaria, así se llama, ¿sí? Es el primer paso, la agregación, se conglomeran las plaquetas, formando un tapón primario o tapón transitorio. Entonces, esta agregación, este contacto entre plaquetas hace que esas mismas plaquetas se activen. Entonces producen una serie de sustancias, ¿no? Como ser la serotonina, que produce vasoconstricción del músculo liso y así reduce el flujo del vaso sanguíneo dañado. Entonces, al final, el fibrinógeno se convierte en fibrina gracias a la trombina, ¿no es cierto? Y cuando está activa la fibrina, se va a formar el tapón definitivo o coágulo. Todo este proceso se llama la hemostasia. Hemostasia. Bueno, sigamos. Aquí estamos viendo un ejemplo interesante, ¿no? Este es un vaso sanguíneo. Acá ha habido un corte con un cuchillo, ¿no es cierto? Se ha dañado la pared del vaso. Entonces, una vez que se ha dañado, se ha abierto el vaso, entonces la sangre empieza a fluir, a salir. Y eso no puede ser. Entonces, las plaquetas vienen así en cantidad a unirse unas con otras, a conglomerarse, ¿no? A agregarse para formar en una primera instancia el tapón hemostático transitorio. Hemostáticos quiere decir que para la hemorragia, hemostático. Ahí estamos viendo, miren cómo vienen corriendo para evitar que la sangre salga hacia el exterior. Bien. Una vez entonces que ocurrió este contacto entre plaquetas, se han activado y liberan una serie de sustancias que tienen la particularidad de activar a la protrombina en trombina. ¿Y qué es lo que hace la trombina? Activa o convierte el fibrinógeno, que es una proteína inactiva, en fibrina, que es una proteína activa. Y gracias a esta fibrina se va a formar el coágulo, ¿no? Este coágulo. La fibrina tiene un aspecto de mallas, ¿no? Donde atrapan leucocitos, eritrocitos, plaquetas, en fin. Y eso es lo que estamos viendo acá. Plaquetas, eritrocitos, leucocitos. Y aquí están y otros elementos más, la fibrina. Bien. Ahora entramos a ver lo que es la médula ósea. Es un tejido conectivo vascular de consistencia gelatinosa, localizado en la cavidad medular de los huesos largos y
en los huesos esponjosos también, ¿sí? Entonces, esta médula ósea contiene abundantes células encargadas de la formación de elementos formes, ¿sí? Esa formación de elementos formes se denomina hematopoiesis. Bueno, entonces, según el grado de actividad, la médula ósea se la cataloga como médula ósea roja o activa, que es un tejido activo, y ese color tiene la médula ósea roja. ¿Ya? Eso es cuando está activamente produciendo elementos sanguíneos, ¿no es cierto? En cambio, cuando ya deja de producir, sobre todo cuando deja de crecer el personaje, hay una proliferación de tejido adiposo. Entonces se convierte en una médula ósea amarilla, donde no hay hematopoiesis, no hay actividad de producción de células sanguíneas, ¿sí? O de elementos figurados. Y como decíamos acá, contienen abundante grasa. Esta situación de médula roja y amarilla es reversible. Esto quiere decir que una médula ósea amarilla, en caso de un accidente donde hay pérdida de sangre, entonces esta se activa convirtiéndose en médula ósea roja y empieza a fabricar elementos sanguíneos. Por eso decimos que la situación es reversible. Bien. Aquí tenemos un hueso largo, esta es la cavidad medular, y es acá donde se encuentra la médula ósea. También en el tejido óseo esponjoso hay médula acá. Entonces, este es un corte histológico de médula ósea. Acá vemos, miren, esta célula grande es el megacariocito. Megacariocito significa una célula con núcleo grande, pero la célula en sí es grande, ¿no? Y acá tenemos una serie de elementos en desarrollo, en maduración. ¿Sí? Este va a ser un monocito, un neutrófilo, miren, en bastoncito. Aquí vemos tal vez sea otro neutrófilo, un monocito, bueno, estos pueden ser linfocitos. Y bueno, y aquí también vemos glóbulos rojos ya maduros, están listos para salir a la circulación. Bien, acá tenemos cortes de un hueso tubular donde vemos la médula ósea, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La médula ósea. Perdón. Este es un esquemita donde estamos viendo demostrativamente los elementos que constituyen la médula ósea. Bueno, en esta estructura vemos estos vasos muy amplios que se llaman los sinusoides, ¿ya? Que tienen una serie de ventanas, Estos son los sinusoides, ¿verdad? Bueno, y este es el tejido donde están las colonias hematopoieticas, colonias que están fabricando granulocitos, colonias que están fabricando eritrocitos. Bueno, aquí estas son células adiposas, ¿no? Células adiposas. Y también encontramos numerosos macrófagos, hay gran cantidad de macrófagos. Estas células grandes son macrófagos, ¿ya? Perdón, este es megacariocito, perdón. Hay células grandes, los macrófagos, ¿sí? Bueno. Entonces, otro detalle es que este tejido contiene abundantes fibras reticulares, ¿sí? En la matriz extracelular contiene abundantes fibras reticulares. Bien. Entonces, acá tenemos un corte de médula ósea, ¿no? Este es un hueso esponjoso. Miren, ahí están las trabéculas óseas. Y en medio de las trabéculas, en los espacios intertrabeculares, tenemos el tejido el tejido hematopoiético. Ahí se ve. Lo mismo acá. Y aquí también vemos abundantes adipocitos. Miren, adipocitos. Bien. Ahí estamos viendo. Qué cosa bonita. Miren. Este es un adipocito. Este es un sinusoide. Los sinusoides, miren, están llenos de sangre. Porque la sangre ya... perdón. Los eritrocitos maduros llegan hasta la luz del sinusoide para empezar a circular por todo nuestro organismo. Este es el megacariocito, mire, una célula bastante grande. Todos estos son sinusoides. Estos son islotes hematopoiéticos. Aquí tenemos macrófagos, estos sí son macrófagos, sin lugar a dudas. Bueno, entonces tenemos ahí la médula ósea. Entonces, ¿cómo se produce la hematopoiesis? Esta es la teoría que es la más aceptada, ¿no? La teoría monofilética que se llama, así se llama, monofilética. Bueno, entonces todas derivan de una célula madre,
La célula madre sanguínea, indiferenciada. Bueno, según el programa genético de esta célula, puede, digamos, seguir el camino de la serie mieloide, de la serie linfoide, ¿sí? De la serie linfoide. ¿Qué pasa si sigue la línea mieloide? Por una parte, esta se va diferenciando, va evolucionando. Entonces, esta va a seguir tres caminos. Va a producir, por una parte, glóbulos rojos, ¿sí? Los granulocitos y las plaquetas. La serie mieloide o la línea mieloide. La línea linfoide, tenemos acá la célula esta que ya está dedicada. La célula madre linfoide es una célula dedicada ya. Esta es indiferenciada, esta es dedicada. Entonces, se convierte, ¿sí?, en un linfoblasto. Es una célula todavía inmadura. A medida que van madurando, entonces, este tiene la capacidad de convertirse en linfocito D, linfocito T o un linfocito citolítico natural, o los natural killers, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se activa el linfocito B o la célula B, esta se convierte en célula plasmática o plasmocito, que estas son las células que producen los anticuerpos. En cambio, los linfocitos T son las células que pelean cuerpo a cuerpo. Y estos funcionan también, pero son de una forma muy parecida al linfocito T, solamente que estas no necesitan mucha estimulación, ¿ya? Con concentraciones bajas de IgG o IgM, estas se activan y van y atacan a cualquiera, ¿no? Entonces, aquí son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Tanto los granulocitos y estos son los linfocitos, que son agranulocitos. Entonces, en la línea mieloide tenemos a los glóbulos rojos, plaquetas y los leucocitos. Los leucocitos. Bueno. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Veamos con la línea eritrocítica de los glóbulos rojos. Entonces, a medida que van desarrollando, ya aparece después de esta célula, de la célula madre mieloide, la célula dedicada, se convierte en proeritroblasto. Proeritroblasto. En este momento empiezan a aparecer el retículo endoplásmico, se empieza a desarrollar el retículo endoplásmico rugoso con muchos ribosomas. Entonces, en este momento se va a denominar eritroblasto basófilo. Entonces, ¿qué función tiene el retículo endoplásmico y los ribosomas, ¿no?, del retículo endoplásmico rugoso? Empiezan a producir la proteína que es la hemoglobina. Entonces, si empiezan a aparecer manchitas de color rojo. Por eso se llama, en este caso, eritroblasto policromatófilo, de muchos colores, quiere decir. O sea, hay azul y hay rojo. ¿Ya? A medida que va madurando, entonces, tenemos el estado de eritroblasto ortocromatófilo, ortocromático también se llama, o normoblasto. Es en este punto, en este momento, en que el núcleo es expulsado. Se expulsa el núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? El reticulocito. El reticulocito se llama así porque quedan restos de retículo endoplásmico rugoso, restos, ¿ya? Bueno, una vez que estos restos desaparecen, queda el eritrocito totalmente maduro que va a llegar hacia el sinusoide para circular, para la circulación y para que funcione, obviamente, para que cumpla su función. En cuanto a la línea mieloide, ¿no?, tenemos el mieloblasto, luego viene el promielocito, donde empiezan a aparecer las granulaciones. Es una célula bastante grande. En este punto, ya las células que están genéticamente programadas ya van a desarrollar sus gránulos específicos. Entonces, acá tenemos el mielocito eosinófilo. El mielocito eosinófilo, donde ya empiezan a aparecer estos gránulos de color rojo o anaranjado, ¿no? Mielocito eosinófilo. Luego el núcleo se torna un poquito más alargado, como bastoncito, y se llama el metamielocito eosinófilo, ¿ya?
Y luego tenemos que la célula se hace mucho más ostensible el núcleo, como un verdadero bastón, o un cayado también llaman, ¿sí? Entonces se llama célula eosinófila estable. Ya está lista para salir. Entonces, aquí luego ya termina de madurar y tenemos al eosinófilo totalmente maduro que va a salir a la circulación a cumplir su función. Por otra parte, tenemos al mielocito neutrófilo, ¿no? Si esto era eosinófilo, este es el neutrófilo, donde los gránulos no se tiñen con ningún colorante. Metamielocito neutrófilo, empieza a deformarse su núcleo. Acá también se hace como bastoncito encallado, con bastón, ¿sí? Esta es célula estable, neutrófila. Y aquí tenemos el neutrófilo ya maduro, listo para salir a trabajar, para salir a la circulación. Lo mismo ocurre con el basófilo, solo que las granulaciones son basófilas, ¿no es cierto? Mielocito basófilo, metamielocito, célula estable basófila y el basófilo totalmente maduro para salir a la circulación. Bien, aquí están los reticulocitos, miren. Son eritrocitos que ya han perdido el núcleo, pero tienen restos de retículo endoplásmico, ¿no? Son los reticulocitos. Estos desaparecen y quedan así totalmente maduros, ¿no? Los glóbulos rojos, que ya entran a la circulación. Y aquí vemos un corte de médula ósea, donde todas estas células son inmaduras, ¿no es cierto? Y están acá un poco mezcladas. Miren, este es un neutrófilo, por ejemplo, lo mismo acá, ¿sí? Este es un monocito, por ejemplo, va a ser un monocito. Estos son linfocitos, ¿no? Y aquí vemos también que hay hematías, ¿no? Glóbulos rojos. ¿Ya? Ahí está el megacariocito. ¿Ya? Su núcleo medio cerebriforme también, son células grandes. Y miren acá cómo se van fragmentando el citoplasma, su citoplasma, dando lugar a estos pedacitos, estos fragmentos de citoplasma que son las plaquetas. Las plaquetas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? El megacariocito. Miren, entonces, como este es un sinusoide que tiene una serie de ventanas, introduce una porción de su citoplasma, aquí se fragmenta y empiezan a liberarse las plaquetas a la circulación, ¿no es cierto? Aquí a los sinusoides ya llegan los elementos totalmente maduros. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la maduración de los glóbulos rojos. Aquí está el normoblasto, acá perdió su núcleo, miren. Y este núcleo se los van a comer las células reticulares, que son macrófagos del tejido de la médula ósea. Aquí tenemos un macrófago, ¿no?, que son los que se encargan de comer. ¿Ya? Está bien, ahí estas son las células reticulares, ¿no? O los macrófagos. Bien. Ahí estamos viendo la médula ósea, otra vez el esquema, ¿no es cierto? Adipocito, adipocito, este es el megacariocito. Mira cómo se están desprendiendo fragmentos de citoplasma del megacariocito para dar lugar a las plaquetas circulantes. Muy bien, jóvenes. Este tema está incluido en el segundo parcial. Entonces, hasta acá es el segundo parcial.